ahora lo que vamos a pasar es a lo que es, vamos a hacer un poquito más de casos con lo que es la desreferenciación, ¿sí? Les quería mostrar un poco esa temática. Entonces, volvemos a lo mismo. La desreferenciación, de nuevo, es una técnica, ¿sí? Que lo que permitía es detener a funciones, ¿sí? A distintas funciones, sobre todo a la función índice, pero también en la función buscar b y buscar h, de manejar ¿qué? Resultados como referencias de celda, ¿sí? Los resultados, si bien pueden arrojar un resultado como una celda, ¿sí? Como un valor de celda, muchas veces cuando tenemos adentro múltiples cálculos matriciales, Excel directamente nos devolvía el primer resultado que lograba digamos, comprobar, ¿sí? Más allá de que internamente podía haber más de un cálculo, ¿sí? Esto obviamente a partir de Excel 365 se corrigió, ¿sí? Y no es necesario para la función índice, pero para las funciones buscar b y buscar h sí sigue haciendo falta, ¿sí? Entonces yo por lo general recomiendo siempre que traten de utilizar desreferenciaciones cuando manejan así rangos de datos, de resultados de rangos, ¿sí? Y además acertar siempre con Ctrl+Shift+Enter para evitar siempre problemas de compatibilidad y problemas que por ahí generen problemas de interpretación o mismo de resultados. Entonces, vamos a hacer otro tema, vamos a hacer otra aplicación de desreferenciación. En este caso lo vamos a hacer con números, no con textos. ¿Sí? Recuerden que en el primer caso aplicamos la función T y C para traducir letras a números, ¿sí? Pero partíamos de letras, que era lo que estábamos buscando en buscar B, ¿sí? Y en este caso vamos a aplicar búsquedas de números. Entonces la T la vamos a pasar a una N, ¿sí? La función N. Lo primero que hacemos, fíjense, vamos a nombrar este rango como datos, ¿sí? Fíjense que ya yo lo selecciono, tiene el nombre de datos, ¿sí? Con distintos valores, 10, 20, 30, 40, 50, ¿sí? Y acá lo que tenemos creado con la función índice, ¿sí? Recuerden que la función índice en forma de matriz o referencia, básicamente devuelve un valor de referencia en la celda en la intersección de fila y columna. En este caso no hay una intersección de fila y columna, sino que simplemente le estamos indicando tres valores dentro de la misma fila, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue, fíjense, la matriz es obviamente el nombre del rango, ¿sí? Pero fíjense que en la numeración de fila, en vez de devolverle, por ejemplo, 1, pues yo acá podría poner, por ejemplo, 1, o por ejemplo vamos a poner 3, me devolvería 30, que sería la referencia del tercer valor de la fila, ¿sí? Pero si yo le completo con una matriz constante, ¿sí? Recuerden que las matrices constantes se engloban en llaves, me debería devolver puntualmente el valor de la primera celda, de la tercera y de la quinta. Primero, tercera y quinta. Esto sería como las posiciones. Recuerden que índice busca la posición y devuelve es el valor de esa celda en esa posición, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo esto le doy Enter, ¿sí? Le doy Enter. Vamos a hacerlo con Ctrl+Shift+Enter, si lo deseamos. Fíjense que me devuelve correctamente 10, 30 y 50, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede? Si yo esto... Bueno, además esto, antes que les comento, es una matriz constante denominada, esto se llama unidimensional horizontal porque va hacia abajo. Recuerden que las matrices pueden ser unidimensionales o bidimensionales en función de si colocamos punto y coma o el delimitador que tengamos definido como fila y la barra invertida para columnas. Si yo, por ejemplo, coloco, fíjense, en un minuto, si yo coloco acá, en vez de en la matriz constante, en vez de punto y coma, coloco llaves invertidas, ¿sí? Fíjense que, perdón, fíjense que, esperen, no sé qué pasó acá. Hice una macana ahí. No sé qué estoy diciendo mal ahora, no sé por qué me está dando error. Un minuto. Esto me debería... No sé por qué no me está dejando. Bueno, va a llegar a un tema ahí de alguna configuración. Lo que quiero que entiendan es puntualmente que si manejamos instancias dentro de una matriz constante barra invertida, lo que va a devolver, en vez de ser un rango de columnas, en este caso va a devolver un rango de filas, ¿sí? Es decir, el punto y coma hace un cambio de fila y la barra invertida hace un cambio de columnas, ¿sí? En este caso tenemos una matriz constante unidimensional vertical, ¿sí? Se denomina vertical en este caso. Bueno, ahora bien, ¿cuál es el tema de esto? Fíjense, si yo realizo una suma matricial de esto, ¿sí? Porque esto obviamente me está devolviendo los mismos valores, pero si yo quisiera sumar estos valores, ¿sí? Es decir, englobo todo esto en una suma, fíjense, vamos a seleccionarlo, lo copiamos acá, y esta función la englobamos dentro de la función suma, justamente para que me sume los tres resultados, ¿sí? En una misma celda. Fíjense lo que va a suceder. Yo le doy Ctrl+Shift+Enter como una fórmula matricial y me devuelve 10, ¿sí? ¿Por qué me devuelve 10? ¿Por qué me está sumando solo 10? Justamente porque en este caso
no está ocurriendo la desreferenciación de celdas. Es decir, está atribuyendo el manejo del resultado, esta suma matricial, a una referencia de celda. Entonces, al realizar los cálculos internamente, solamente me suma el primer resultado que obtiene, que en este caso es la primera posición 1, que es el valor 10. Entonces, fíjense, disculpen, ahí está. Fíjense que me devuelve 10, ¿sí? Entonces, una forma de evitar justamente, o mejor dicho, de aplicar la desreferenciación, ¿sí? Para que justamente maneje los resultados como referencias de rango y no de celdas, es la combinación de, en este caso, n y si. Recuerden que el contexto es t y si, pero con la suma matricial en caso de números, en este caso la interpretación son números y es una suma, utilizamos n y si. Entonces, fíjense, copiamos lo anterior, lo pegamos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, vamos a englobar solamente la instancia de datos. Recuerden que en este caso n y si o t y si engloba la parte constante, ¿sí? No engloba toda la instancia. O sea, acuérdense que extrae después de extrae, antes de extrae venía, ¿sí? O después, a ver, ya estoy mareado. La instancia viene, claro, viene después, o sea, engloba a extrae. ¿Por qué? Porque extrae es lo que devuelve toda esa matriz constante ABC, ¿sí? Entonces, en este caso, después viene buscar B, ¿sí? Entonces, en este caso es lo mismo. Primero, fíjense, primero englobamos en la parte constante, que sería 1, 3 y 5, ¿sí? O sea, acá, esto es lo que tenemos que englobar, ¿sí? Entonces lo que hacemos, fíjense, colocamos n, ¿sí? Abrimos paréntesis, colocamos si, abrimos paréntesis, colocamos 1 punto y coma, que es lo que les decía que es la prueba lógica, y cerramos ambas instancias, ¿sí? Si a esto, fíjense, le damos, y luego obviamente se aplica la suma, entonces englobamos la parte constante dentro de n y si para que luego sea aplicado con índice y suma, ¿sí? Y si le damos Control Shift Enter, fíjense que ahora específicamente me devuelve la suma de los tres valores que estábamos necesitando, ¿sí? Entonces recuerden que cuando aplicamos una suma matricial donde utilizamos cálculos como índice, buscar B y es una suma de valores numéricos, ¿sí? Necesitamos aplicarles ese truquito con la función n y si, ¿sí? Ahora bien, si nosotros queremos forzarlo, ¿sí? A que más allá de que tengamos esa función n y si, queremos que igualmente sea la suma del primer valor, es decir, que se resuma a un solo valor, podemos obviamente omitir n y si, o también hay otra opción, ¿sí? Que esto ya es un tecnicismo, que es utilizar la arroba dentro de, digamos, previo justo a la instancia de la matriz constante. ¿Qué hace la arroba en este caso? Básicamente lo que va a hacer es un comportamiento lógico, ¿sí? Que lo que hace es llama a lo que se denomina una intersección implícita, ¿sí? Que lo que va a permitir es inactivar el cálculo matricial reduciendo al primer valor de resultado, ¿sí? Es decir, inactiva el cálculo matricial, ¿sí? La arroba. Entonces, fíjense, yo copio todo lo anterior, ¿sí? Y lo único que hago es, antes de la instancia de la matriz constante, le coloco una arroba, ¿sí? Entonces, si yo le doy Control Shift Enter a esto, fíjense que volvemos a 10. ¿Por qué? Porque estamos aplicando la intersección implícita con la arroba para que inactive el cálculo matricial, ¿sí? Es decir, esta es otra forma de también volver a un cálculo simple de un solo resultado. Obviamente, esto ya es muy técnico, no se explica también en el libro de la creación de fórmulas. Si les interesa, ahí pueden encontrar más detalles sobre esto y fórmulas matriciales. Pero digamos, bueno, también quería mostrarles que también existe la arroba para inactivar justamente un cálculo matricial. Esa es la idea de la interpretación de esto que les quería mostrar. Pero bueno, entonces, sepan esta cuestión, ¿sí? De la desreferenciación, que cuando utilicen índice o buscar B, ¿sí? Muchas veces van a necesitar ese truco de las funciones n y si englobando ese valor constante, esa matriz constante, para que puedan obtener el resultado deseado, es decir, la suma de todos los valores, ¿sí? Que sin esa aplicación de esas dos funciones no lo van a obtener, ¿sí?